Bienvenidos al podcast del Ministerio Internacional de Avivamiento. Es un gusto poder estar otra vez con ustedes y como siempre es un gusto estar con la compañía del pastor Julio César Quijano. David, muchas gracias y bienvenidos a todos los que hoy nos están acompañando nuevamente en este podcast, un espacio pensado en bendecir, por supuesto, al pueblo de Dios. Estamos estrenando set, estamos estrenando equipos y esperamos por sobre todo que la presencia del Espíritu Santo venga y ministre las vidas y los corazones de todos aquellos que en cualquier tiempo reproduzcan este podcast para la gloria de Dios. Amén. Así es, pastor. Y bueno, vamos a empezar, como dice el pastor, estrenando escenario, escenografía, estudio, cámaras, de todo, micrófonos, y vamos a empezar con una nueva temática. Y en esta ocasión quisimos traerles los 5 personajes que para nosotros son más importantes en la Biblia o que para nosotros nos marcaron porque hicieron algo diferente o fueron de alguna manera más relevantes en su momento. Para eso, pastor, pues quiero que usted por favor empiece. Una aclaración, es para nosotros, no quiere decir que sea teológicamente de alguna manera, porque de pronto una persona pensará, no, es que ese no es más importante por los sucesos históricos. Bueno, no, para nosotros, desde nuestro punto de vista y desde nuestras experiencias. Y lo segundo, que vamos a empezar de menor a mayor. Entonces vamos a empezar desde el número 5 hasta llegar al número 1. Así que, pastor, ¿por qué no nos hace los honores? Bueno, muchas gracias y como dijimos, pues esperamos que esto nos bendiga a cada uno de nosotros. Y como decía Jonathan, es de acuerdo a nuestra visión, ¿no? No es algo de pronto generalizado, sino que para cada uno de nuestros espectadores podrá ser alguien diferente. Para nosotros es cada uno de estos, ¿no? Para mí, el número 5 es ese conquistador extraordinario que se llama Josué, ¿no? El famoso Josué del libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, que a quien se le dio la instrucción: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Y por qué para mí este número 5, este personaje? Porque yo veo un Josué que tiene la capacidad de visionar. Número 1 es un Josué que cuando fueron enviados los espías, la Biblia dice que tenía un espíritu diferente. Sí. Y en ese espíritu diferente necesariamente tuvo una visión diferente. Y donde todos estaban viendo derrota, donde todos estaban viendo crisis, donde estaban viendo imposibilidad hasta el punto de muerte porque se echaron a morir y lloraron y gritaron y gemieron a pesar de que Dios les había prometido que les iba a entregar esa tierra. Josué no lo hace. Josué dice: no, Señor, tenemos una promesa, Dios nos entregó esta tierra. Todos pensaban que iban a ser destruidos. Josué dijo: Dios nos entregó esta tierra, vamos a conquistarla porque esta gente es como nada para nosotros. ¿Ve? Y eso lo hizo a él ser una generación de transición. ¿Qué nos enseña eso? Para mí, y espero que para los que puedan vernos en este momento. Y es que Dios hará que gente con espíritu diferente sean la generación de transición que hará historia. Ujú. Hoy en día los valores están en crisis, el mundo está en crisis, la gente está en crisis, pero quien pueda tener un espíritu diferente, el espíritu de la palabra de Dios en su vida, necesariamente va a volverse generación de transición que hará historia. Para mí, José, número 5. No, total, pastor. Josué de hecho, yo también lo tengo en mi top. Aquí hay un pequeño spoiler. Pero empezando, el número 5, en mi opinión, es Noé. Para mí, Noé hizo algo completamente diferente y eso le llevó de alguna manera a consecuencias sociales, si se puede utilizar, está muy de moda ese término ahora, consecuencias sociales o de alguna manera de su relacionamiento con las demás personas. Noé hizo algo que nos hace falta a todos nosotros, generalizo, empezando por mí, que es seguir la voluntad de Dios. Noé escuchó la voz de Dios, Noé siguió la instrucción de Dios y construyó algo que era el arca, una cosa que no existía, que no se sabía qué era, para algo que iba a suceder que tampoco nunca había pasado, que era la lluvia. Entonces, de alguna manera, ese vapor que venía de la tierra cuando para todo el tema de las plantas y los animales y todo lo demás, era algo que era normal. A nosotros quizás hoy en día nos parece normal la lluvia, pero en ese momento nunca había pasado. Entonces, cuando la lluvia no pasa, pastor,
y usted le dice, no, va a caer, por ejemplo, en nuestra época, no sé, se me ocurre, va a caer, no, bueno, ha sido, ya cayó, ¿no? Va a caer, no sé, algún tipo de cosa del cielo, van a caer monedas de oro. Usted dice, no, el Señor le dice, construya un baúl porque van a caer monedas de oro. Usted dice, monedas de oro. No, eso no es posible. El oro no viene así. El oro tienen que Mm, tratarlo, tienen que pasarlo por el horno y luego sí le ponen la cara de algún presidente famoso o algo así. A un lingote. O un lingote, sí. No, que Entonces, caigan no, lingotes. no, nos No, man. descalabra. No, morimos. Terminamos todos descalabrados ya. Entonces, en ese orden de ideas, él hizo eso. Él hizo algo que para todo el mundo era locura. Probablemente, soy casi 100% seguro, no él lo trataron de loco, a él, a su familia, probablemente muchas veces le cerraron las puertas para algo que de pronto necesitaba para la construcción del arca. No, no lo sé, es una especulación, pero a Noé lo llamaron loco, le dijeron, usted está mal de la cabeza, viejo, ¿usted cómo es posible que va a hacer esto si nunca ha pasado? Y ahí es donde nosotros como cristianos nos diferenciamos, porque la Biblia dice que el Evangelio para el mundo es locura, que seguir a Cristo es para locos. Y Noé, por llevar en contra de la corriente, no en anarquía ni en rebeldía, sino siguiendo el propósito y la voluntad de Dios, hizo algo que para mí es demasiado trascendente, al punto de que él es el papá de la humanidad. Prácticamente, ¿no? Sí, prácticamente. Después de Después de Daniel, esa es la persona que... pues sí, total. Bueno, para mí el número 4, mi top número 4 es Moisés, ¿no? Estábamos estudiando en la iglesia la vida de Moisés y es mi número 4 porque Moisés desde un principio fue un personaje que vivió perseguido, ¿no? Desde bebé, acuérdese que el Ujú. faraón había dicho, vamos a matar a todos los niños y por un acto sobrenatural de la escogencia de Dios, Moisés fue salvado. Entonces, la mamá lo puso en un arca en el río y llegó a donde tenía que llegar. ¿Por qué Moisés es mi top número 4? Porque Moisés todo el tiempo ha sido y es preservado, guiado y puesto a, a cumplir el propósito de Dios de manera sobrenatural. Toda la vida de Moisés. Nace, lo van a matar, Dios permite que él lo manden a un río que de hecho era peligroso, pero llega a donde tiene que llegar, allí lo crían, luego pasa lo que sucedió con el egipcio, se va al desierto, allá está otro pocotón de años, y sobrenaturalmente Dios se revela a él, sobrenaturalmente Dios le permite cumplir el propósito, y sobrenatural. Toda la vida de Moisés fue sobrenatural. Moisés es un hombre obediente y que después de ser un hombre fuerte, porque era general de los ejércitos de Faraón, incluso dicen el Targum que Moisés fue el que derrotó a los etíopes. Entonces imagínense si era una persona importante en Egipto. Entonces el faraón tenía temor de que Moisés fuera a derrocarlo. Ujú. Y por eso cuando Moisés le dio la papaya, quiso matarlo, ¿no? Porque Moisés huyó siendo perseguido. Y a pesar de ser ese hombre fuerte, cuando fue procesado todo el tiempo en el desierto, pues luego nosotros vamos a ver a Moisés como. Nosotros no vemos a Moisés en derrota, vemos a Moisés en el camino del proceso de la voluntad de Dios para cumplir propósito. Y al final, bueno, creo que todos nos relacionamos con la vida de Moisés como ese personaje que fue manso y humilde. Después de ser un general como militar, orgulloso, fuerte probablemente, como la Biblia lo describe al inicio, se Ujú. volvió un hombre manso y humilde. Lo que hace Dios con nosotros, nos transforma para poder cumplir su propósito. Moisés, mi top 4. Pues es muy importante. Su merced mencionaba a Josué en su top número 5. Yo tengo a Josué en mi top número 4. Precisamente por todo lo que su merced mencionó, pero adicional a eso, porque Josué tuvo una característica muy especial que tienen los líderes, que tienen las personas que tienen esa capacidad de ver las cosas diferentes, y es obedecer a la voz de su pastor, obedecer la voz de su líder. Necesariamente Josué recibe muchas instrucciones de parte de Moisés cuando comienza a ver las cosas de manera diferente, cuando es ungido para ser el sucesor y todo lo demás respecto a la voluntad de Dios con el pueblo de Israel. Josué tiene esa gran capacidad de obedecer y seguir el linaje, o de alguna manera, ¿cómo se puede decir, pastor? Como el legado de Moisés en el ámbito ministerial
y obviamente en la dirección del pueblo. Para mí Josué es ese hombre que tenía que ser el relevo, pero que tenía que manifestarse en el punto preciso. Josué se manifiesta en la misión. Josué se manifiesta en el proceso. Josué se manifiesta en el momento justo donde tenía que manifestarse. Como un hombre obediente, como un hombre noble, pero como un hombre que actúa, pero como un hombre inteligente, como un hombre sabio y sobre todo siguiendo ese ejemplo que le había dado de alguna manera Moisés. Porque Moisés también tuvo sus momentos de pronto de enojo, ¿no? Porque vemos que Moisés de todas maneras tiene su temperamento. Dios lo transformó, lo volvió el hombre más manso sobre la tierra, pero de todas maneras Moisés tenía su temperamento en el sentido de que quería que todo el pueblo siguiera la voz de Dios. Pero Josué decide tomar todo lo bueno de sus líderes y hacerlo suyo para llegar a ser ese sucesor. Si Josué no hubiera sido ese hombre diferente, esa manera de pensar completamente distinta a todos los demás espías que fueron, probablemente no sé qué hubiera pasado, pero no estoy seguro que él no hubiera sido el escogido de parte de Dios. Entonces, para mí, por eso Josué es el número 4. Ujú. Muy bien, para mí mi top número 3 es Nehemías. A mí Nehemías, desde que yo aprendí acerca de Nehemías, cuando yo comencé el tema del Evangelio, recuerdo al pastor predicando un mensaje acerca de Nehemías. Y el pastor decía algo muy cierto y muy importante, y es que Nehemías no actuaba sin orar, ni oraba sin actuar. Y eso se quedó grabado en lo profundo de mi corazón, Ujú. porque me mostró a un Nehemías que era como lo era Josué. Y mire, aquí reiteramos que quien tiene visión es quien Dios respalda. Nehemías era un hombre de visión. Nehemías detectó el problema, inmediatamente busca una solución. Para mí Nehemías es mi top 3 porque es un solucionador de problemas. Sí, Nehemías no es quien dice, no, esto está complicado, echémonos a morir, dejémonos morir, pobrecitos, si no hace nada. No, Nehemías es un solucionador. Yo pienso que nosotros los cristianos debemos ser como Nehemías, solucionadores, ver el problema y mirar no cómo nos quejamos, ni cómo nos quedamos de brazos cruzados, sino que si podemos hacerlo, generar una oración estratégica, que es lo segundo que yo veo en Nehemías, oración estratégica. Esa oración que viene acompañada del espíritu que planifica. Y quien dice, tengo una visión, hay un problema, ¿cómo lo solucionamos? Señor, guíame, Señor, ayúdame. Nehemías oró, Nehemías ayunó. No, no se lanzó así, oró, pidió a Dios dirección. Inmediatamente a eso comienza a generar una estrategia. Y en la estrategia que desarrolla, pues terminamos o termina Nehemías siendo el reconstructor de las murallas que habían sido derribadas, como lo describe el texto de Nehemías capítulo número 1 en adelante. Ahora, usted ve otra característica importantísima de Nehemías, trabajo en equipo, ¿no? Pues sí. Working team, ¿sí? Yes. Oh my Right. God. Trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo es importantísimo porque no se puede hacer todo solos. Y algo importante que usted decía respecto a ese tema, la capacidad de Josué ser un buen líder que seguía la visión de con quien estaba. Y luego, cuando ya Moisés es quitado, sigue Josué con la visión, pero en su espíritu. O sea, la visión de Moisés y de Josué no fueron diferentes. No. En esencia son la misma, Ujú. solo que ejecutadas de forma diferente. Entonces, esto es importantísimo, que cuando nosotros trabajamos en equipo y hacemos parte de un equipo, debemos de seguir una visión. Y si lo hacemos, los resultados serán construir. Por eso, para mí, Nehemías es mi top 3. Un líder con visión, con oración estratégica y capacidad para trabajar en Y hace falta mucho el trabajo en equipo, ¿no? Porque muchísimo. ahorita todo es el super yo puedo con todo, yo hago todo, si no, ChatGPT. No, No, mentira. y si no, y si no, estamos en el otro problema. Ajá. Y es que el que se debe sujetar no se No se sujeta sujeta, tal porque cual. piensa diferente. Pero cuando uno trabaja en un equipo no juega para que gane el equipo contrario, No. sino que entiende que es parte fundamental y debe seguir la instrucción del entrenador para poder ganar. De lo contrario, un jugador que quiera hacer lo que quiere no es jugador en equipo y va a perjudicar el equipo. Por eso es importante
que seamos jugadores en equipo, dirigidos por Dios, por su espíritu, y quien tiene el espíritu de Dios, tiene espíritu de sujeción. Uf, sí, Así de total. sencillo. Bueno, mi top 3 va a ser un poco controversial en el sentido de la manera como terminó este hombre de Dios. Pero me parece que es demasiado importante lo que él hizo y vuelvo y reitero, para los jóvenes, o sea, nosotros, que es algo que nosotros debemos hacer todos los días y es tomar una decisión de acuerdo a no nuestras emociones, sino a la voluntad de Dios. Mi top 3 es Salomón. Ujú. Salomón, el hijo del rey David, em, viene a tomar una decisión en un punto crucial, en el punto donde Dios le dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y él, como muchos de nosotros, digamos, pastor, si usted me lo pregunta a mí, yo en ese momento, sin conocer la historia de Salomón, probablemente le digo ser el hombre más poderoso de la tierra. No por unas ínfulas de prepotencia, sino para acabar las guerras, para ayudar a los que más lo necesitan. Pero Salomón va más allá y toma una decisión sabia que es ser el hombre más sabio sobre la tierra. Y esa decisión lo hizo ser el hombre más poderoso en ese momento, lo hizo ser el hombre más próspero sobre la historia de la tierra. Yo creo que no ha existido ningún personaje. Me acuerdo en alguna ocasión haber visto un programa en un canal muy famoso de documentales y bueno, todo este tema, que hablan de los tres hombres más poderosos que han existido sobre la Tierra. Hablan de Rockefeller, de Elon Musk, de Mark Zuckerberg, de toda esta gente que tiene emporios demasiado inmensos. Y también hablaban de que Salomón era el hombre más rico sobre la historia de la Tierra, que él llegó a tener tanto dinero que o sea, que era imposible llegar a contar todo lo que Salomón tenía. Y él decidió ir por el propósito. Salomón no fue por los beneficios del propósito. Salomón fue por cumplir la voluntad de Dios en este momento, que era ser el hombre más sabio sobre la tierra. Y él decidió eso en su corazón para poder llegar a cumplir todo lo que Dios había de alguna manera, ¿cómo se dice, pastor? Anunciado, de alguna manera había prometido al pueblo de Dios. Eso es lo que quería hacer Salomón. Toma una decisión sabia, su final y bueno, todas las demás cosas no vienen al caso. Lo que viene ahorita importante y lo que nosotros debemos tener en cuenta y por lo cual es mi top 3 es porque fue un hombre sabio en un momento en donde las emociones nos pueden jugar en contra. Para mí, Salomón es el top 3 porque tuvo esa capacidad que lamentablemente muchas veces a nosotros los jóvenes nos hacen mucha falta. La clave de Salomón fue pedir sabiduría, ¿no? Sí, Que pudiendo pedir riquezas, oro y cualquier cantidad de cosas, que Dios le dijo, pídeme lo que quieras. que es lo que quiera. Salomón pidió fue sabiduría. Sabiduría. Esa es el, el secreto del éxito de Salomón. Bueno, que Dios se lo concedió de una, ¿no? Sí. Señor, danos sabiduría. Ahora nosotros le pedimos sabiduría al Señor. Si quieres sabiduría, le voy a poner a prueba para que aprenda sabiduría. Estudien la Biblia, Sí, sí, sí. busquen, ¿no? Hay que pagar el precio. Ah, Bueno, Dios nos ayude. ¿No? ojalá. Bueno, mi top número 2, Pablo, el apóstol Pablo. de los gentiles. Un hombre apasionado, un maestro definitivamente para enseñar la palabra y es un ejemplo de perseverancia, ¿no? Un hombre apasionado porque su perfil se notó desde el momento en el que Dios lo pone sobre la escena en la Biblia, ¿no? Perseguía a los cristianos, pero mejor dicho, como si fuera implacable, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Pablo. Camino a Damasco, cuando iba a ser probablemente el más grande daño para la iglesia cristiana, Dios, Jesús, se encontró con él. Lo tumbó de su cabalgadura, lo aterrizó y cuando le pregunta, ¿quién eres tú, Señor? El Señor dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Impresionante. Dios lo llama, pero utiliza sus dones, sus talentos, su pasión, su entusiasmo, su perseverancia, pero para predicar su evangelio. Entonces, no lo desechó, no, tuvo misericordia de él, lo transformó y utilizó lo bueno que tenía, esa pasión, para predicar el evangelio. Nosotros lo vemos en su trabajo, cómo apasionadamente predicó el evangelio, cómo apasionadamente enseñaba el evangelio. Recuerdo un texto ahí mismo en el libro de los Hechos donde está predicando Pablo, pero
como dicen aquí en Colombia, como si no hubiera un mañana, Ujú. hasta tarde en la noche. Y un muchacho se quedó dormido y se cayó y se mató. Terrible, ¿eh? Sí. Ahí es donde nosotros los predicadores tenemos esperanza y queremos que nos duerme la gente. Y se le durmieron al apóstol Pablo, mañana Sí, sí, sí. a nosotros. No, pero hablando en serio, un maestro extraordinario. Para no dejar por el aire, Pablo fue y oró y el muchacho resucitó, ¿no? Para que quede la constancia. Pero un maestro extraordinario. Y perseverante porque fue perseguido y golpeado y maltratado y de todo. Pero nunca se rindió. Siempre hasta el último día de sus días, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué lindo que nosotros podamos algún día decir lo que dijo Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mi top 2, el apóstol Pablo. De hecho, sí, pastor. Yo había pensado también en el apóstol Pablo y tuve una lucha con el personaje que voy a colocar en el top 2 porque después de Jesús es el personaje más importante del Nuevo Testamento. Escribió 13 de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento y adicional a eso, es el hombre que más instrucciones y más palabra de Dios viene para nosotros en nuestra vida, en nuestro tiempo actual. Imagínense. Pablo es realmente importante en la Biblia. Mi top 2 es Eliseo. Eliseo es un personaje bastante interesante en la Biblia, es un personaje bastante importante también. Eliseo, y por eso tomé la decisión de escogerlo a él antes que de alguna manera, al apóstol Pablo, fue por esta pequeña característica y es que Eliseo, a pesar de que tuvo muchas oportunidades, inclusive muchas de ellas incitadas por su propio líder, de abandonar la visión, de abandonar su liderazgo, de abandonar su obediencia dentro del propósito de Dios junto a la de su pastor, no se fue, se quedó y fue un hombre que recibió la doble porción de su líder o de su pastor. En este caso, Eliseo conoce a Elías, lo sigue, lo acompaña a diferentes ciudades. Elías le dice, no, quédese acá. Él le dice, no, mi señor, yo lo voy a acompañar. Vuelve Elías y le dice, venga, quédese acá, mano. Y le dice, no, no, yo lo voy a seguir, yo voy a continuar, no me eche porque yo no me voy a ir. O sea, aquí me tiene como novio tóxico, aquí me voy a quedar hasta que pase lo que tenga que pasar, yo me quedo con usted. Y a pesar de que su propio líder en muchas ocasiones, de alguna manera trató de sacarlo o apartarlo, él siguió ahí. ¿Qué diferente sería, pastor? Y eso es una pregunta muy personal, entre nosotros dos y todos los que nos ven, que todos tuviéramos ese nivel de lealtad, ese nivel de principios, ese nivel de moral, porque de todas maneras para uno poder ser una persona leal, fiel, uno debe tener muchos principios y mucha arraigo bíblico en la presencia de Dios y como su merced le decía, las personas que tienen el Espíritu de Dios tienen sujeción. ¿Qué nos hace falta a nosotros de vida espiritual, de intimidad con Dios, de su Espíritu Santo, para tener ese nivel de lealtad? Porque es que eso no viene porque sí, eso viene como un entrenamiento de parte de Dios para nosotros poder recibir la doble porción. Es imposible, y estoy hablando en general, para los jóvenes, para todos, que nosotros no podamos o seamos leales, seamos fieles, seamos e insistamos, luchemos por predicar la palabra de Dios, estemos pendientes de la obra, trabajemos en su casa y nosotros como hijos de Dios no recibamos la doble porción. Eso nunca va a suceder. Si somos leales, si somos fieles, si trabajamos en el propósito de Dios, siempre vamos a recibir la doble porción. Y Eliseo es un ejemplo de eso. Cuando el Señor está arrebatando al profeta, y se lo está llevando al cielo. Eliseo tiene una visión y vienen aquí los carros y los caballos de fuego y él por un momento se distrae, como mostrando su naturaleza, mostrando lo que él es un ser humano, es una persona que tiene debilidades, es una persona que se puede distraer, es una persona que se puede equivocar. Pero ahí es donde Eliseo toma la decisión y dice, no, yo veo y en un momento de mi distracción me acuerdo y estoy pendiente del propósito que Dios tiene para mí y me voy a fijar
o me voy a enfocar en lo que debo enfocarme, en lo que debo concentrarme, que es mirar al profeta, seguir su camino y estar con él. Tanto así que, que Eliseo cae el manto sobre él y recibe esa doble porción, que aún estando muerto resucitó a un hombre donde cuenta la Biblia que venían unos grupos armados y unos jóvenes están enterrando a su amigo y lo echaron en un foso, en una cueva, el pastor me corrige, y tocaron los huesos de Eliseo y resucitó. O sea, a ese nivel tenía de unción y de poder Eliseo que llegó a resucitar muerto solamente tocando sus huesos. Entonces, yo creo que para nosotros es algo muy diciente, muy importante entender que si yo quiero recibir esa doble porción, que si yo quiero resucitar lo que estaba muerto, que si yo quiero resucitar mi familia, que si yo tengo que resucitar mi hogar, que si yo quiero resucitar mi salud, que si yo quiero resucitar mis finanzas, yo debo entender que debo ser leal a la voz de Dios, a la voz de mis líderes y trabajar en su obra. Porque de lo contrario, nos vamos a distraer con los carros de fuego, nos vamos a distraer con las pequeñas cosas que van a hacer que nosotros no recibamos la bendición. Entonces, para mí, Eliseo es mi top 2 debido a esto, algo que es casi imposible de encontrar hoy en el día, pastor. Total. Menos ahora que, como dijimos, vivimos en un mundo del yo. Exactamente. Bueno, para mí mi top número 1 indudablemente tiene que ser Jesús, porque Jesús es el centro de toda la escritura. Toda la escritura habla de Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en ese mismo sentido, pues nosotros vemos que el liderazgo de Jesús se distingue por su amor, por su servicio y por su sacrificio, ¿no? Eh, Ninguno de nosotros podríamos estar en este escenario, ni nosotros compartiendo, ni ustedes escuchando esto, si no hubiera sido por el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, por amor, vino y se entregó en una cruz para que nosotros, pecadores y culpables, fuésemos en su inocencia y santidad vistos justos delante del Padre. Un acto extraordinario de amor y de misericordia. De servicio, porque siendo el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Todopoderoso y Omnipotente, dijo, yo voy a ir a morir por ellos. Y cuando vino, ¿qué hizo desde un principio? ¿No fue servir? Servicio. Su ejemplo lo vemos claramente. Compartíamos ayer en la predicación, el día que hicimos el servicio. Y fue que Jesús pasó 30 años siendo carpintero. No era su propósito. No fue llamado a ser carpintero. Su misión no era ser carpintero, pero pasó 30 años en el oficio de José como carpintero. Y eso muestra su humildad y su servicio. No le importó ser el Hijo de Dios. Si me toca trabajar, trabajo. Si me toca servir, sirvo. Ya en el ministerio, uno de los ejemplos más extraordinarios de servicio, cuando lava los pies de sus discípulos. No. Y en más de una ocasión vemos a Jesús haciendo milagros, sanando enfermos, liberando endemoniados. Servicio. Y su sacrificio, evidentemente, ese acto de amor en la cruz del Calvario, vuelvo y repito, para que usted que me está oyendo, mi querido hermano, y usted que nos ve, mi querido amigo, pueda hoy ser acepto delante de Dios, porque Dios lo ama. No importa lo que diga la gente, no importa la situación en la que viva, no importa el problema en el que esté, no importa cómo se sienta, no importa si usted piensa que nadie lo ama. Quiero decirle, Dios lo ama, y lo ama tanto que envió a este Jesús, quien es Dios mismo, como su Hijo unigénito, para que muriera por nosotros y nos demostrara ese amor tan grande, que lo único que quería Dios era que nosotros estuviéramos con Él, le adoráramos y también le sirviéramos. No hay amor más grande que este amor. Y por eso, hoy y siempre, y en este punto, no hay ninguna discusión. Ya no es su parecer o el mío, el top número 1 de todo el cristiano, o que así se estime ser, es y debe ser Jesús. Amén.
Así es, pastor. No hay discusión. Realmente el primero siempre será Jesús. Es el personaje más importante que existe y existirá por los siglos de los siglos. Usted, muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast el día de hoy. Espero que esté muy pendiente de nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, en TikTok, no sé, se me escapa alguna, YouTube, por favor, aquí donde nos está viendo, para que por favor esté muy pendiente, siga, aprenda las alertas en cada una de estas aplicaciones para que usted pueda ver lo que estamos preparando todos los días para usted. Este es un espacio que usted puede edificar y sobre todo que puede compartir a sus amigos para que ellos conozcan un poco más acerca de la palabra de Dios y de ese Dios maravilloso, como el pastor decía, que nos ama. También tenemos nuestra página web www.minavivamiento.com.co, donde también encuentran nuestra emisora Ondas de Avivamiento. y ahí hay una programación súper extensa llena de palabra, de adoración, de alabanza, espacios para jóvenes, para espacios para que usted pueda edificar su vida, espacios donde usted puede tener una intimidad con Dios, colocar ahí la emisora y ponerse a hablar delante de Él, o simplemente estar al tanto y actualizado de todo lo que pasa en el mundo cristiano. Así que gracias por acompañarnos y como dice nuestro pastor, Dios le bendiga. Y Dios le guarde. Acuérdense también de seguirnos, ¿no? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, suscríbase y dele me gusta a la campanita para que nos ayude a llegar a más personas. Ahora sí, Dios le bendiga. Y Dios le guarde.